Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, dos conmemoraciones que definen nuestra identidad como país son el motivo de esta sesión solemne. Hace 200 años, con la Constitución de 1824, surgimos como una nación que afirmó su independencia. A su vez, 107 años nos separan hoy del momento glorioso en que proclamamos la Constitución de 1917. De ahí emana nuestra definición a favor de una república representativa, democrática, federal y laica, que expresa la voluntad soberana del pueblo para organizar el Estado y cumplir sus fines. La de 1917 asimiló las experiencias constitucionales anteriores, al tiempo que proyectó el destino social y democrático que imprimió la Revolución de 1910. Por eso, fue un proceso de continuidad e innovación. Así, la celebración que hoy tiene lugar es inmejorable para hablar de los temas de la democracia y del régimen de gobierno. Debemos señalar que se requirió un largo tiempo para diseñar las prácticas, instituciones y reglas necesarias para resolver la conformación de los gobiernos y de la representación popular en el Congreso a través de las elecciones. Ahí tuvo lugar la primera fase de nuestro impulso y afán democrático. En el ámbito de la construcción del sistema presidencial, se vivió el dilema de los afectos que generan, ya sea por su fortaleza excesiva o su grave debilidad, que dieron pie a regímenes autoritarios, así como la fractura y la inestabilidad o los golpes de Estado. Ambos rostros los vivimos con intensidad y de forma dramática. Durante buena parte de nuestra vida como país, sufrimos el trauma de una democracia electoral deficiente e insuficiente. El gobierno, como organizador de las elecciones, siempre fue una mala fórmula. Las pugnas reiteradas sobre los resultados de los comicios amenazaban con permanecer, en arraigar los conflictos y volvernos adictos a las perniciosas negociaciones para poder superarlos. Fue necesario construir una entidad autónoma para organizarlos e instaurar un método jurisdiccional para resolver la calificación electoral. Fue imperante establecer que no solo el gobierno tuviera que inhibirse de asumir la tarea electoral, sino que también evitar influir o intervenir en las elecciones. De manera rotunda, se acordó que no participara durante la fase electiva. Para tal propósito, fue necesario instaurar una autoridad electoral fuerte, consistente, autónoma y con gran servicio profesional. Antes el INE, siempre con el antecedente de los organismos como el IFE, que antecedieron ese trabajo, hoy son un ejemplo en el mundo. Para lograrlo, tuvimos que atravesar por una ruta compleja de reformas electorales, donde la voz del PRI y su voluntad política fueron únicas, pero también fuimos acompañados por Acción Nacional y por el Partido de la Revolución Democrática, con quienes trabajamos juntos para abrir el destino democrático del país, y ahora lo hacemos con una amplia coalición electoral. Está impreso con letras muy grandes y mayúsculas que se requiere un órgano electoral robusto y autónomo, que afectar o debilitar su conformación vulnera el régimen democrático. El INE no se toca, y menos al margen del consenso necesario entre todas las fuerzas políticas y corrientes de opinión en el país. Estamos en una transición democrática que no está completa. Avanzamos en materia electoral, pero necesitamos hacerlo en lo relativo al presidencialismo y evitar sus excesos. Nuestro afán por encontrar el camino de los acuerdos es la clave para avanzar en la transición pendiente. En el pasado, así pudimos pasar de un sistema hegemónico a otro de carácter plural, competitivo y con alternancia. Lo realizamos mediante consensos y sin medrar nuestra contribución como partido, aunque perdimos viejas ventajas que se tenían. Las piezas fundamentales de nuestra transición política ha sido la organización no gubernamental de las elecciones y su realización por medio de un órgano autónomo y el impulso a que haya apoyo público, financiamiento transparente y el sistema mixto de representación, así como el fortalecimiento del Poder Judicial para ser un marco garante institucional. Más de un siglo cumplimos con la vigente Constitución y casi 80 años desde que en el 46 realizamos la primera reforma electoral que creó la Comisión Federal de Vigilancia. Si antes fue inviable y problemático que el gobierno organizara las elecciones, pretender diezmar el órgano encargado el día de hoy es absurdo, devastador e irresponsable.
La identificación de los órganos constitucionalmente autónomos es un proceso que está llamado a consolidarse. Es necesario para el desarrollo de actividades especializadas para el Estado mexicano mediante instituciones garantes de una operación independiente, profesional y transparente. Alentar la pluralidad política del sistema mixto de representación ha rendido buenos frutos para afirmar la pluralidad política del país, por lo que intentar su descarrilamiento carece de todo sentido. Fracturar el circuito que ha conducido la realización de las elecciones en un marco institucional y confiable e imparcial que resuelve las controversias por medio de las normas, permite arribar a resultados definitivos y claros para todos. La disyuntiva es respaldar la democracia o no. Aquí estamos puestos todos nosotros con nuestra responsabilidad y por ello pretender vulnerar la independencia del Poder Judicial y politizarlo es una medida contraria a lo imperativo de fortalecer al Estado, que se aleja de la consolidación del régimen republicano, que pretende instaurar una visión carente de consensos en la pluralidad política y querer reescribir nuestra historia por una pulsión disruptiva es inaceptable. Si lo que le preocupa al gobierno es el costo de la democracia y si de ahorro se trata para canalizar recursos a fin de atender las causas sociales, más debería preocupar el derroche en las obras que han multiplicado y que no tienen certeza sobre su rentabilidad. Nosotros pensamos en la transición democrática, en reglas de acceso al poder, pero también en las reglas en el ejercicio del poder. Estamos a favor de la transición democrática, clara. El gobierno debe arribar de manera democrática, pero de la misma manera democrática, en una profunda reforma al poder, hay que ejercerlos de manera transparente, equitativa y respetando la Constitución. Hacen suponer que estas reformas que han presentado son la panacea, pero no son más que un velo para esconder las insuficiencias del gobierno, su crisis de seguridad y las numerosas muertes, faltas de salud, régimen educativo y una política de incompetencia gubernamental que no le genera certeza a nuestro país. La crisis ambiental, la crisis del agua y un gobierno que ha sido incapaz de darle paz, armonía social al pueblo de México. Respetable Asamblea, hay que dejar claro que hoy, desde la polémica que abren estas iniciativas, el gobierno pretende participar en las elecciones para fustigar a la oposición y tratar de descalificarla. Hay que decirlo claro, no es momento de mascaradas, nunca lo fue, pero menos ahora. Es momento de abrazar la auténtica competencia democrática. Es el momento de responderle a México, de respaldar al Poder Judicial, de refortalecer el debate legislativo. Y hoy le decimos desde aquí al titular del Poder Ejecutivo que tenga claro que el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un poder, no somos empleados del poder y que vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo de México. Procede el orador. Muchas gracias, diputada presidente. Buenas tardes, compañeras, compañeros, diputadas, diputadas. 107 aniversario de la Constitución de 1917, 200 años de la República Federal. 219 diputados, todos varones, discutieron una profunda reforma a la Constitución de 1857 que sigue rigiendo los destinos de la patria. Y también el 5 de febrero de 1857 se juramentó la Constitución que en esencia rige el país. Y adicionalmente, como ya lo comenté, este año se cumplen 200 años de la República Federal. En ninguno de esos constituyentes hubo una sola mujer, eran otros tiempos. En 200 años de República Federal, ninguna mujer ha encabezado los destinos de la patria. A partir del 2024, por primera vez, una mujer encabezará el gobierno de la República y no será cualquier mujer. Será una mujer de izquierda, una mujer comprometida, una mujer consecuente, una mujer que, como ella misma se define, es parte del humanismo mexicano. ¿Con qué marco? Con el marco constitucional vigente que los gobiernos neoliberales, sobre todo del PRI y del PAN, le hicieron cerca de 700 reformas, rompiendo los pilares fundamentales del marco constitucional. El artículo 3 de la educación pública, laica y gratuita, la privatizaron. Estaban con su desaparición con la mal llamada reforma educativa. El 27, que recuperó la tierra para el pueblo de México y construyó el ejido, lo privatizaron desde Carlos Salinas y ha habido un despojo brutal del campesinado y de los pueblos originarios. El 123 de la riqueza del subsuelo, incluida el agua, incluido el petróleo y los minerales, fueron entregados sobre todo a grandes empresas extranjeras y al capital privado.
y el 130 de los derechos de los trabajadores fueron liquidados por los gobiernos neoliberales. ¿Cómo se atreven a venir en tribuna a decir aquí que defienden el marco constitucional surgido de la revolución cuando son unos contrarrevolucionarios? Son conservadores que han cavado su tumba política al traicionar y darle la espalda al pueblo de México, porque miren lo que son las cosas. El Frente Guango de derecha conmemora la Constitución en una gira de su candidata en Estados Unidos, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos su injerencia en un asunto que definirán los mexicanos el 2 de junio de manera democrática con su voto libre y consciente. Nada menos que el 5 de febrero en Washington, ahí estaba la señora Xóchitl Gálvez postrándose frente al imperio. Y el día 6, ahí estaba con Almagro, repudiado por los pueblos libres del mundo en una organización que ha servido al intervencionismo estadounidense como es la Organización de Estados Americanos. Que no sepa inglés no es pecado. Lo que es un pecado mortal políticamente hablando es que traicione a los intereses de la patria y del pueblo de México y que vaya a pedir al extranjero lo que el pueblo le niega. Todas las encuestas que paga la derecha, nosotros no pagamos una sola, todas dicen que vamos a triunfar de manera avasalladora. ¿Es así, les guste o no? Y siguen cavando su tumba porque vienen aquí a decir que se van a oponer al mayor homenaje que puede haber a los constituyentes de 1857 y de 1917, con ese paquete de reformas constitucionales con enorme justicia social, con enorme preocupación por el pueblo y con enorme amor al pueblo. ¿Cómo pueden decir que están a favor de la gente y votar en contra de que el salario mínimo suba por encima de la inflación? ¿Cómo pueden estar en contra de que las pensiones las reciban los trabajadores y trabajadoras después de una vida de trabajo cuando su líder Ernesto Zedillo las destrozó y el usurpador de Calderón hizo lo mismo en reformas contrarias a las pensiones de los trabajadores entregándolas a la banca extranjera? ¿Cómo pueden venir a decir aquí que están preocupados por el pueblo que no haga uso clientelar de los programas cuando se plantea que las personas con discapacidad sea un derecho constitucional, sea universal el apoyo y esté establecido en la Constitución? Apoyen a quien apoyen, piensen lo que piensen. ¿Cómo pueden oponerse a que un trabajador, una trabajadora que lleva décadas pagando su casa sea propietario de la misma? ¿Cómo pueden oponerse al cuidado del medio ambiente, al que no haya maltrato a los animales? Es una preocupación que deberían ustedes tener. ¿Cómo pueden oponerse? Bueno, se oponen a que la industria eléctrica mexicana esté, la empresa más importante del país, Comisión Federal de Electricidad, al frente de esa responsabilidad. Siguen apoyando que el capital extranjero nos robe 490,000 millones de pesos al año. ¿Cómo pueden oponerse a la veintena de reformas que plantea el compañero presidente? No entienden nada y por eso pierden las elecciones. ¿Cómo van a ir a sus distritos a decirle, si es que la cúpula del PRI, el PAN y el PRD los deja, porque ya ven que los negociaron y hacen convenios como los de Coahuila y no los da ni agua? El PRD allá anda defendiendo lo indefendible y ni siquiera les dieron el derecho de ir por los refrescos. Entonces, la verdad es que no tienen argumentos para oponerse. Lo único que tienen es la calumnia, la diatriba, la mentira, el denuesto, la descalificación. ¿Cómo se explican que el compañero presidente que ustedes vituperan, que ustedes descalifican, que ustedes injurian, tenga el 70% del respaldo popular? Sí, es nuestro líder, a mucho orgullo, a mucha honra. Sí, nos representa. Sí queremos que desaparezcan instituciones simuladoras, facciosas, que se reparten en los convenios como el de Coahuila. Se pedía que tuvieran los paniaguados el Instituto de Transparencia de Coahuila. Y luego vienen aquí a decir que defienden la independencia de los órganos autónomos. Farsantes. Farsantes, que se repartían las notarías, que se repartían las direcciones de las escuelas públicas del país. Bueno, andan reviviendo a Aurelio Nuño, privatizador de la educación pública, a Beltrones, ¿a qué les sigo con esa lista
de innombrables que llevan en sus listas de candidaturas de representación proporcional. Los han hecho a un lado. A ustedes que han venido a tribuna a defender lo indefendible, los han hecho a un lado. No los respetan, no los consideran, no los valoran. Nuestro movimiento tiene un espacio para todo compañera o compañero que quiere seguir impulsando esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Aquí todo mundo cabe, inclusive algunos de los que estaban en sus partidos siguen llegando a tocar nuestra puerta, porque es momento de definiciones. Hay dos proyectos de nación: los que nos sentimos honrados con Hidalgo, con Morelos, con Guerrero, con Leona Vicario, con Josefa Ortiz de Domínguez, con los constituyentes de 1857, con Juárez, con Ocampo, con el Nigromante, con Leandro Valle, con Villa, con Zapata, con Carranza, con Obregón, sí, también, y con el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Les digo desde aquí, y con eso termino, decía Broso que pusieran atención porque estaban en juego los próximos 20 años del destino de la patria. Se equivoca. Vamos a gobernar por décadas este país, porque están políticamente acabados, porque no entienden, porque siguen dándole la espalda al pueblo, porque todas las oportunidades que les damos de enderezar el rumbo golpean la mano, escupen el rostro de quien defiende al pueblo y de quien está comprometido con la patria. Por eso, como lo dijo y termino Benito Juárez García, el triunfo de la reacción es moral y yo diría políticamente imposible. Los vamos a derrotar tantas veces se nos pongan enfrente, porque tenemos al líder más grande que tiene la patria, el pueblo de México, ese pueblo de México rebelde e irredento que nos respalda con pasión, con entrega, con cariño y al cual nosotros les correspondemos con absoluta determinación. Larga vida al pueblo de México y larga vida a esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Muchas gracias, compañeras y compañeros. La Constitución ha muerto. Eso decía un letrero colocado en las instalaciones del medio informativo llamado El Hijo del Aguizote, un 5 de febrero del año 1903, en el marco de la conmemoración de la Constitución de 1857 durante el Porfiriato. Y es que, a decir de los hermanos Flores Magón, propietarios de este medio, el presidente en turno estaba pisoteando el espíritu de la Constitución vigente. Estaba actuando en sentido contrario a lo que pretendieron los constituyentes. Y en este momento, nuestro presidente está haciendo exactamente lo mismo, yendo en sentido contrario y pisoteando el espíritu de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Lo hace en dos sentidos. Primero, porque Andrés Manuel López Obrador no ha entendido que la Constitución está diseñada para que la gente le ponga límites al poder del gobierno y no para que el gobierno le ponga límites al poder del ciudadano. El actuar, las acciones del presidente en turno deben estar enmarcadas en la legislación vigente y no se puede regir a contentillo y por su voluntad. La ley sí es la ley. Y en segundo término, porque nos receta el presidente una retahíla de 20 reformas. Algunas son lugares comunes, que es ocioso abordarlas y además imposible oponerse a ellas en su origen. Pero por supuesto que jamás avalaremos el destazamiento del Poder Judicial, la cancelación de los órganos electorales, el regreso a un sistema monopólico de la Comisión Federal de Electricidad. Jamás avalaremos la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, ni tampoco cualquier reforma que abone a la militarización. Con estas reformas, el presidente rinde homenaje al fracaso de su propio gobierno. Es una lista de conceptos que pretendió hacer, que quiso hacer y que ya no pudo, pero ahí las deja a ver qué pasa. También pretende arrebatarle de manera indigna el micrófono a quien él llama su corcholata, a su candidata presidencial, arrebatarle la narrativa de campaña. Apenas hace unos meses Morena presumía que iniciaba unas mesas de trabajo llamadas Diálogos por la Transformación para articular el programa de gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Con qué va a salir a hacer campaña Sheinbaum? ¿Con estas
mesas, con el resultado de estas mesas o con estas reformas del presidente de la República. Vaya forma de humillar a la candidata presidencial. También pretende, por supuesto, desviar la atención del escandaloso caso de corrupción e influyentismo de los hijos del presidente de la República, que tienen dispersado por todo el gobierno amigos que con componendas con el gobierno y empresas fantasmas han adquirido cuantiosas cantidades de recursos en contratos gubernamentales. Del mismo modo, también busca eclipsar el escándalo del probable vínculo del presidente de la República con el narcotráfico, con los cárteles de la droga. Apenas hoy el presidente de la República se dijo muy molesto porque se ha mencionado 170 millones de veces la frase presidente narco AMLO, y las que le faltan porque será recordado de esta forma para la posteridad. Y es que ya no hubo transformación, aunque les duela, ya no la hubo. El presidente quisiese haber instaurado un régimen autárquico en este país, pero no pudo, por dos razones. Primero, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le recordó en una y otra ocasión que aquí, en México, la ley sí es la ley y el presidente no es la ley. Y segundo, porque los ciudadanos le dieron la espalda en 2021 y le dijeron: López Obrador, no queremos que cambies la Constitución al gusto, queremos que haya pluralidad de ideas y que se escuche a las minorías. Esto es lo que no entiende el presidente de la República. Ahí queda el mensaje si queremos la continuidad, el continuismo de este intento de asalto a la democracia en México, o queremos un cambio que vele por las minorías, por escuchar absolutamente todas las voces. México no tiene un nombre propio, se llama Estados Unidos Mexicanos. Estamos a tiempo de evitar que cambie de nombre a Andrés Manuel López Obrador SADCB. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado Jorge. Presidenta, Adelante, diputado. quiero iniciar diciéndole a los diputados panistas que los únicos datos duros que tenemos es que Genaro García Luna está en la cárcel, y que si no estuvieran huyendo Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, también estarían en la cárcel. Por eso, hoy, conmemorar el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de Querétaro nos llena de orgullo. Y también recordar que hace 200 años, el 31 de enero, nació nuestra República Mexicana como pacto federal. Aquí vienen a decir que estamos tratando de que se reforme la Constitución y, claro, tenemos derecho, legisladores, y también el presidente de la República tiene derecho de iniciativa. Pero les quiero recordar una cosa. Calderón modificó 110 veces los artículos de la Constitución. 110 veces, y solo ganó, entre comillas, con 250,000 votos la presidencia de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ganó con 17 millones de votos a Ricardo Anaya, solo lleva 62 reformas a la Constitución. 110 del espurio Calderón y 62 de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, hoy venimos contentos a festejar el aniversario 107 de la Constitución de Querétaro. Fíjense lo que ocurrió en el periodo neoliberal. Tuvo la Constitución con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Zedillo, con Salinas y de la Madrid,
496 reformas a los artículos de la Constitución. 496 artículos constitucionales fueron reformados en el periodo neoliberal. Y ahora se rasgan las vestiduras por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente más legítimo que ha tenido este país, con el mayor número de votos. Reformaron artículos esenciales de la Constitución. El artículo primero, el artículo tercero, el artículo cuarto, el 27, el 28 y el 123. Y nos vienen a decir que nosotros queremos tocar el sistema democrático de nuestra Constitución. Nunca había habido un presidente más respetuoso de la Constitución. Estas reformas que está proponiendo el presidente se van a abrir a un debate público nacional. Va a haber debate público al respecto, a pesar de sus insultos. Va a haber un gran debate público y se va a respetar lo que dice claramente el artículo 135 constitucional, donde establece cómo es el proceso para reformar la Constitución. ¿Está mal eso? Que se quiera reformar la Constitución apegándonos a lo que dice la propia Constitución y respetando la inviolabilidad del artículo que establece el artículo 136 para que nuestra Constitución sea respetada. Tenemos autoridad política para hacer propuestas mayores de reformas a la Constitución. Muchos panistas con los que yo conviví decían allá en los 80s, en los 90s, de hacer una reforma del Estado. Entre ellos Santiago Krill, que no ha venido hoy. Había un espíritu, había una dicotomía en el Partido Acción Nacional en esos tiempos. Había una parte democrática que quería una profunda reforma del Estado, igual que nosotros, que la izquierda. Pero había otra parte neoliberal que se alió con la parte neoliberal priista para reformar la Constitución en su parte económica, la parte más importante. Por eso reformaron el artículo 28 de la Constitución. Por eso reformaron el artículo 27 constitucional. Por eso reformaron el artículo 123 de la Constitución. Nosotros no estamos haciendo lo mismo. No somos iguales y vamos a actuar conforme a las reglas que establece nuestra Constitución. Así lo vamos a hacer, por mucho que digan y hagan. Y además vamos a respetar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del procedimiento que se establezca, porque los queremos en el debate. No queremos que rehuyan el debate, queremos discutir con ustedes por qué queremos reformar el Poder Judicial, por qué queremos reformar el sistema electoral, por qué queremos reformar los artículos que se refieren a la justicia social. Somos un partido que creemos en lo que dijeron nuestros constituyentes hace 107 años, una constitución con justicia social, la primera constitución del mundo antes de la soviética, de que respetó, que promovió y que promulgó artículos que daban las garantías individuales y daban la justicia social a los trabajadores, devolvían la tierra a los campesinos. Eso es lo que venimos hoy a defender y teníamos el derecho de hacer otras reformas a la Constitución, pero no, nosotros sí creemos que tenemos que respetar a la oposición, aunque no se lo han ganado. Siempre suben aquí a insultar al presidente. Dicen que no hay libertad y todo el tiempo suben a insultar al presidente. Hace rato un diputado festinaba que le dicen narcopresidente. Imagínense, yo aquí fui diputado cuando Salinas, cuando Zedillo y senador cuando Calderón, y nunca le falté el respeto así a uno de esos presidentes que no se lo merecían, nunca. Y aquí ustedes suben a insultar constantemente al presidente. Deberían de elevar el debate, deberían de elevar los argumentos, deberían de traer un proyecto de nación, deberían de plantearnos qué quieren para el país, no solo ofender, insultar al presidente y negar toda la obra que ha hecho. Un momento, señor orador, un momento. Posiciones profundamente misóginas y transfóbicas. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con ello. Quiero terminar diciendo que los invitamos a un gran debate nacional. Los invitamos
para que participemos y digamos lo que consideremos sobre la propuesta del presidente, que quieranlo o no, es una profunda propuesta de reforma al Estado mexicano. Por eso, vuelvo, como casi siempre concluyo, a decirles que ayer, en la última encuesta que se publica por Covarrubias, 57% Claudia Sheinbaum y 25% Xóchitl Gálvez. Pero aún hay más. Hablan del presidente, lo insultan, lo difaman, hacen todo tipo de ataques en su contra y según esta encuesta de ayer tiene 73% de aprobación y 19% de desaprobación. Están condenados a perder. Vamos a volverles a ganar, pero eso no significa que los que queremos eliminar. Queremos que participen en el debate nacional y a eso los invitamos el día de hoy. Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias, Amigos, ¿qué les pareció el Leonel. video? Arde la Cámara de Diputados y Noroña y Godoy le dan paliza a Alito y Adriana. Dice Alito Moreno que le dice al titular del Poder Ejecutivo que el Poder Judicial y el Poder Legislativo son un poder y no son empleados del poder, que van a defender la Constitución, y enseguida el diputado Noroña le cierra los trompa. Dice Noroña que el PRI y el PAN juntos le han hecho más de 700 reformas a la Constitución y que son unos farsantes, son contrarrevolucionarios y conservadores y han cavado su propia tumba política al traicionar y darle la espalda al pueblo de México por más de 70 años. Triana, el diputado del PAN, dice que el presidente va en sentido contrario y está pisoteando el espíritu político de la Constitución Política de México. Godoy le cierra la trompa también, le dice que son unos vendepatrias y que no se les olvide que García Luna está en Nueva York y no precisamente de vacaciones. Canallín y Cabeza de Vaca también deberían estar en la sombra. Tremenda paliza de Noroña y Godoy a los paniaguados. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.